Gracias. Bueno, ¿listo? Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos entonces a terminar la parte del desarrollo del sistema óseo. Pues no voy a escribir allá en aras de que cuando escribo allá, pues no hay forma de que quienes no están acá puedan observar lo que quiero decir allá. Entonces va a tocar acá. No soy muy amigo de todo ese tipo de situaciones, pero en general toca hacerlo de esa manera. Ustedes bien saben que veníamos hablando del desarrollo de la formación como tal del sistema óseo. Entonces, tenemos como tres cosas importantes para definir. La primera se relaciona con el origen embriológico del sistema esquelético y la segunda con el proceso de osificación. Y luego daremos cuenta de lo que va a pasar con el desarrollo de las extremidades. Esa es una primera parte. La segunda parte tendrá que ver con el desarrollo del sistema muscular, el desarrollo del sistema y qué ocurre específicamente con ellos. Es importante tener en cuenta esto por dos aspectos. El primer aspecto pues tiene que ver básicamente con la relación anatómica embriológica que se tiene en la distribución, por ejemplo, para el caso de los músculos. Y la segunda pues guarda en relación con la funcionalidad que cumplen los músculos en determinadas regiones que obedecen básicamente a la localización anterior o posterior para el caso, por ejemplo, de los músculos extensores y los músculos flexores. La explicación por qué la inervación de esos músculos ese para el caso, por ejemplo, de los extensores, para el caso del miembro superior del nervio radial, pues obedece a la disposición que hay allí. También tenemos que partir del siguiente aspecto. En el desarrollo del sistema óseo, pudiéramos decir que el sistema óseo, los huesos, se forman básicamente a expensas gran parte de los somitas. Los somitas son responsables de gran parte de la formación del sistema óseo, sobre todo a nivel de la columna vertebral. Pero también hay que tener en cuenta que otra estructura que aporta la formación del sistema óseo es la hoja somática de la lámina lateral del mesodermo. Acuérdense que el mesodermo se divide en mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Entonces, los somitas y el mesodermo lateral tienen que ver en gran parte con la formación del sistema óseo. El otro aspecto, recuerden ustedes que hablamos de osificación membranosa y endocondral. En el esqueleto apendicular como tal, la osificación, ¿de qué tipo es? Endocondral, porque partimos de un modelo eminentemente cartilaginoso, endocondral. Algunas estructuras, como ahí aparece, algunos huesos, como las clavículas de osificación membranosa, los demás es de osificación endocondral. ¿De dónde partimos? De modelos cartilaginosos. ¿Cómo se da esa osificación? En sentido próximo distal. Y obviamente la diferenciación, porque recuerden que hablamos de células mesenquimáticas. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista embriológico, tenemos que hablar de una interacción. Hay una interacción entre las células mesenquimáticas y la cresta ectodérmica. Esta cresta ectodérmica apical, como el nombre está claro, proviene en parte del ectodermo. Y esta cresta es la que contribuye en gran parte al desarrollo del sistema esquelético. Es decir, la presencia de la cresta ectodérmica apical es fundamental para que se dé la interacción entre las células del mesénquima y el ectodermo y se desarrolle la extremidad. Otro aporte aquí que no podemos perder de vista se relaciona con la osificación endocondral. Pero la osificación endocondral, como ya lo dijimos en una circunstancia pasada, tiene una característica importante. ¿Cuál es la característica importante de la osificación endocondral aparte de irse o generarse a partir de modelos cartilaginosos? Cuando uno habla de osificación, tiene que hablar necesariamente de qué estructuras. De los que están allí conectados pueden hablar, yo creo que alcanzo a oír.
Doctor, de los centros de osificación. Perfecto, de los centros de osificación, eso hay que definir. ¿Qué son los centros de osificación? Son osteoblastos, o sea, son osteoblastos que se han ido diferenciando. O sea, digamos, células enquimáticas que se diferencian en osteoblastos. Correcto. Esto es una cúmulo de células de origen mesenquimático de predominio osteoblastos que finalmente se van a traducir en el crecimiento y la formación del hueso. ¿Cuántos tipos de centros de osificación conocemos? Hay Primario y dos, secundario, doctor. ¿verdad? Centros de osificación primarios y centros de osificación secundarios. Eso es quedar perfectamente claro. Entonces, el hueso tiene centros de osificación primario y centros de osificación secundario. ¿Dónde están localizados los centros de osificación primario? En la diáfisis de los huesos largos. Debe quedar claro que en la osificación membranosa también hay centros de osificación. Una característica importante de los centros de osificación primarios es que suelen aparecer antes del nacimiento, ¿sí? En la diáfisis de los huesos. Y los centros de osificación secundarios aparecen posterior al nacimiento. ¿Dónde se localizan los centros de osificación secundarios? En la epífisis de los huesos. Entonces, partimos de eso, de esos dos elementos. Miren, la primera manifestación de la formación de los huesos se da al final de la cuarta semana. Recuerden ustedes que en la cuarta semana estamos entre la semana que hemos denominado la semana de organogénesis como tal, para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos también que decir alrededor de esta situación es que la capa germinativa fundamental para la formación del sistema esquelético es el mesodermo. Ya dijimos que la hoja somática el mesodermo lateral. Y también hablamos de la presencia de los somitas. Entonces, ¿en qué partimos? En que la osificación, como es una osificación endocondral, el modelo que tenemos allí es un modelo cartilaginoso. Aquí simplemente para mostrarles a ustedes inicialmente la primera etapa ya vemos un mesénquima denso en la B, pero podemos observar, ¿cómo podemos señalar acá? Podemos observar acá, no sé si se ve acá, que partimos aquí. ¿Sí se ve? Ah, perfecto, tambo. Bueno, listo. Partimos entonces, y aquí tenemos un mesénquima que es completamente laxo. Acá este es puro mesénquima, acá está el ectodermo. Esto es lo que va a ser el famoso roedor de ectodérmico apical, que así se va a llamar. Y luego, aquí, ¿qué va a pasar? Con este mesénquima va a comenzar a diferenciarse. Ese mesénquima ya más diferenciado por la interacción que dijimos entre la cresta ectodérmica apical y el mesénquima laxo, es la parte fundamental que contribuye a eso. Qué pena, me voy a sentar porque me voy a cansar acá. Saben que no soy muy amigo de sentar tanto, porque hay tendencia a la somnolencia en ustedes y en mí también. Pero bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos ya un mesénquima que es denso porque está diferenciado a partir de acá. Y miren ustedes que tenemos como dos diferenciaciones, una proximal al reborde ectodérmico y una distal. Esa que está aquí, a nivel distal del reborde ectodérmico, es la que se va a ir diferenciando para formar las diferentes estructuras óseas, que es la que teníamos nosotros acá en un principio. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Esta estructura de células mesénquimas se forman en cartílago. Y sobre este molde cartilaginoso es donde se va a iniciar la formación, en este caso, de la formación de los huesos, para este caso de la extremidad superior. Hay un detalle y es el siguiente. Yo no les he mencionado nunca a ustedes la presencia de las homeocajas o de los genes que contribuyen a ese proceso de diferenciación. Pero si las células mesenquimáticas, que son células pluripotenciales, no entran en diferenciación, no tendríamos la formación de la extremidad. ¿Quién es el que se encarga en gran parte de conducir a todo este proceso? El reborde ectodérmico apical. Pero también tengo que decirles que el tejido conectivo embrionario contribuye en gran parte a este proceso de diferenciación. Bueno, ahí está, entonces, ya dijimos en la octava semana, entonces arrancamos con la cuarta semana que comienzan a aparecer con células mesenquimáticas. Cuando pasamos ya aquí a la octava semana se inicia la osificación de los huesos largos. En la diáfisis de su hueso largo están los centros de osificación primarios que ya dijimos.
Son centros, acúmulos de células mesenquimáticas que contribuyen al proceso de diferenciación, a que ese modelo cartilaginoso se va transformando en un modelo óseo como tal. Los centros de osificación secundarios aparecen en la vida postnatal y se localizan en las epífisis de los huesos. Ya. Eso es como la primera parte que me parece que es fundamental, que ahí la tengamos como en cuenta nosotros. Aquí se ve en esta gráfica ilustrativa. No sé si alguien me puede ayudar con esta gráfica aquí como para que interaccionemos un poco. Este es nuestro mesénquima. Este mesénquima proviene de dónde? Proviene, uno, para el caso de la formación de los músculos de la cabeza en gran parte y la columna vertebral proviene de los somitas. Acuérdense que hablamos de esclerotoma, dermatoma y miotoma para el caso de los somitas. Esta parte ósea proviene del esclerotoma de los somitas que están localizados. Acuérdense que los somitas están desde la región occipital hacia la región sacra. Y la otra parte, el otro origen de células mesenquimáticas son la hoja somática del mesodermo lateral. O sea que si me preguntan, ¿de qué capas germinativas? ¿De dónde proviene? Capa germinativa, mesodermo. Específica, ¿quiénes contribuyen también? Los somitas y la hoja lateral, la hoja somática del mesodermo lateral. Listo. Aquí se inicia todo ese proceso, que está el cartílago, la condensación. Aquí hay un elemento que también se los ha mencionado. Recuerden que la llegada de los vasos es crucial para el desarrollo del hueso. Entonces aclaremos dos cosas. Para el desarrollo del hueso es crucial la llegada de los vasos. ¿Listo? Para activar todo ese proceso. Acuérdense que la llegada del vaso contribuye a dos fenómenos importantes. ¿Cuáles son los dos fenómenos importantes que tienen que ver con la llegada de los vasos al hueso? Dos fenómenos importantes. ¿Qué se les ocurre si a los huesos no hubiese llegado el aporte de estos vasos que tenemos allí, o la llegada de las arterias? ¿Qué Les creen que faltaría oxígeno y No hay no podría crecimiento, osificarse. doctor. correcto? Entonces estamos diciendo, un primer aporte es que el hueso son células vivas. Lo que pasa es que uno como no ve, como todas le hablan de la célula, le hablan del neumocito, y le hablan de la nefrona, le hablan del cardiocito, le hablan del miocito, pero el hueso como que no, pero son células vivas, entonces también requiere de aporte de nutrientes. ¿Y cuál es el segundo elemento fundamental que le aporta la llegada de los vasos a ese modelo cartilaginoso? ¿Qué creen si ese modelo, si a ese hueso no hubiera llegado este aporte de riego? Esa base no hubiera llegado. ¿Qué no habría en el hueso? Exactamente. La llegada ahí permite que casi que se siembren, llamémoslo así, perdón la expresión, células encargadas del sistema hematopoyético. Si allá no llegasen, entonces yo no tendría cómo explicar que en el hueso se continúa la hematopoiesis, si ella no llega allá. Fundamental ese aspecto, fundamental ese aspecto. Ahora, el crecimiento de los huesos está determinado por la presencia de los centros de osificación. Pero ¿qué es el error del ectodérmico apical? El error del ectodérmico apical inicialmente es el como que dispara el crecimiento de los huesos. ¿Y quién lo regula? El tejido conectivo. Ahí están como esas 3 o 4 cosas. Espero que hayan quedado claro qué es lo que hace cada uno, cuál es su aporte. Listo. Por aquí están locacionados los centros de osificación secundaria, por acá están los primarios. Listo. Bueno. Acuérdese que finalmente el crecimiento del hueso está terminando aproximadamente a los 20-21 años, donde las diáfisis se unen con las epífisis porque aparece la parte cartilaginosa. No se les olvide a ustedes que al momento del nacimiento todos los huesos están osificados o no. ¿Dónde no están osificados? ¿Qué es lo que falta? Yo le digo, los huesos de Carlos Arturo, que nació hoy a las 6 de la mañana. ¿Qué parte de los huesos de Carlos Arturo de hoy en la mañana eso sí ya tiene osificación y qué parte no tiene osificación? O mejor dicho, ¿qué parte es cartilaginosa y qué parte es no cartilaginosa? ¿Cómo?
Las epífisis son cartilaginosas y las diáfisis ya están completamente osificadas. Debe quedar muy claro eso. Cuando el niño se voltea, usted ha visto que un niño pequeño dobla las piernitas, las voltea, hace malabares, que eso quisiera hacer uno, pero difícilmente no, por dos razones. Primero, porque no se ha preparado para eso. Y segundo, porque a veces esa limitación se relaciona en gran parte con lo que poco hacemos, que es el ejercicio. ¿Sí? No es que los huesos del niño sean completamente elásticos. ¿Alguien cree? No es que el niño es elástico, se le doblan los huesos. A ningún niño se le doblan los huesos. Debe quedar claro eso. Lo que pasa es que el cartílago ese sí permite que él adopte diferentes. Usted dice que un niño levanta y cruza las piernitas, pero no es que coja esta pierna y la doble en la mitad, no, la dobla normalmente en las articulaciones. Entonces, al momento del nacimiento, las diáfisis están completamente osificadas, solo la parte cartilaginosa son las epífisis. Listo, claro eso. Bueno, aquí está y se ve muy interesante, arrancamos allá, vean. Aquí está llegando el vaso. Aquí llega el vaso, vean. Acá sus nutrientes. Acuérdense que el hueso tiene una porción trabeculada y tiene una porción ósea propiamente dicha. La llegada, mire, de esta sangre también condiciona que se comience la proliferación de células mesenquimáticas, pero inicialmente, ¿qué tenemos? Unos condrocitos hipertróficos, que son los que facilitan en gran parte pues como el crecimiento, y posteriormente esos condrocitos, esa zona de progreso que la llamamos allí, va paulatinamente con el tiempo, va comenzando ya a organizarse de cierta manera. Hay una zona que es denominada zona de proceso, que es esta misma zona donde hay condrocitos que están, pudiéramos decirlo, como hipertróficos de cierta manera. Y luego nos queda una porción, obviamente cartilaginosa. Aquí tenemos esta parte. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí tenemos entonces osteoclastos, también tenemos la presencia de osteocitos, también tenemos la presencia de espículas óseas. Acuérdense que hay un balance entre osteoblastos y entre osteoclastos. Aquí para mostrarles lo mismo que tanto hemos dicho allá. Ustedes pueden ver allá, entonces comenzamos con toda esa parte de cartílago. Mire que aquí podemos ver este cartílago, está más en la parte distal, acá en las epífisis, esta parte ya proceso de osificación. Mire todo lo que va ocurriendo hasta lograr tener ya un hueso completamente formado con las diferentes etapas. Aquí lo mismo para no repetir demasiado la misma situación. Bueno, entonces ya habíamos dado cuenta nosotros inicialmente en toda esa parte de la formación de las estructuras óseas, de cómo se van formando diferentes estructuras. Recuerden que nosotros dijimos en la etapa inicial que con la formación del cráneo, que hablamos de osificación membranosa, dependiendo si hablamos de condrocráneo, neurocráneo y viscerocráneo. El viscerocráneo, ¿qué tipo de estructuras corresponde? Cuando digo viscerocráneo me refiero a ¿qué? A los huesos de la cara. Esos huesos de la cara provienen de dónde en la gran mayoría. ¿De dónde? De los arcos faríngeos. Que a los arcos faríngeos, ¿quiénes han migrado? No. Las famosas células de la cresta neural migran hacia los arcos faríngeos y las células mesenquimáticas de los arcos se vayan a diferenciar en los huesos respectivos de la cara, que es el viscerocráneo. Se acabó. Listo. Ya. Eso por ese lado. ¿Y el condrocráneo? ¿El condrocráneo qué es? No, condro no. La bóveda no es el condrocráneo. El condrocráneo es la base del cráneo. ¿Sí? Esta base del cráneo, ya lo habíamos visto, está formada obviamente por dos cartílagos. Ahí es osificación endocondral. ¿Cuáles son los dos cartílagos que hacen parte de la base del cráneo? Cartílagos grandes. Ahí se los mostré la otra vez para no devolvernos. ¿Cartílago qué? Paracordal, ¿o no? ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo que como la base del cráneo está formada por qué hueso, señorita? ¿Qué hueso forma la base del cráneo? Sí, sí, y el etmoides. El esfenoides con alas mayores, con alas menores. Y en la parte más posterior el occipital.
Ese occipital en gran parte de dónde venía. ¿Qué origen tiene el occipital? El hueso occipital, una parte de él, de los somitas occipitales. Bueno, entonces, vamos a ahorita avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la parte de los músculos. Cuando uno habla del desarrollo embriológico de los músculos, entonces habla de músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. La mayoría de los músculos se origina del mesodermo. Solamente un grupo pequeño de músculos del cuerpo en general provienen del ectodermo, que ¿cuáles son? Músculos intrínsecos del ojo, el iris, el de las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias. Ese músculo no proviene directamente del ectodermo, perdón, del mesodermo, eso es de ectodermo, esa es como la excepción. La mayoría de músculos, ¿de dónde vienen? Del mesodermo, del mesodermo. Acuérdense que hay que dar cuenta si el músculo es liso o si es esquelético. Hay diferencias en el origen embriológico entre músculo esquelético y músculo liso. ¿Qué leyeron sobre eso? Si yo les preguntara a ustedes acá antes de... Doctor, Señora, ya está preparado. Dígame, señorita. pues que el músculo esquelético viene del mesodermo paraxil y el liso del mesodermo esplácnico. Correcto. Que rodea, o bien sea el tubo digestivo, ¿no es cierto? Específicamente. Y para el caso del corazón, proviene obviamente del músculo que está rodeando y que hace parte de lo que va a ser el tubo cardíaco. Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué diferencia hay entre músculo esquelético y músculo liso? Yo pretendo también aquí que integremos algunas cositas que han escuchado por ahí, pero que aquí las depuremos en esta cátedra para que no quede solamente tan embriológico. Si yo les preguntara a ustedes dos diferencias mayúsculas entre músculo liso y músculo esquelético, ¿qué me pudieran decir? Bueno, comenzamos por la inervación. ¿El músculo liso qué tipo de inervación tiene? Sistema nervioso autónomo. ¿Y eso qué condiciona? ¿Eso qué condiciona? Es Eso, perfecto, involuntario. correcto. Que es involuntario. Es involuntario. Mencionemos, señorita Laura, deme ejemplos donde esté o qué estructuras tienen presentes músculo liso. Esa es de coquito. Pero específicamente algo concreto. Bueno, entonces, la parte que tiene que ver con el músculo liso intestinal. ¿Dónde hay más músculo liso? En los vasos, músculo liso. ¿Dónde hay más músculo liso? Están los vasos, sí, ¿qué más? ¿Dónde hay más músculo liso? Solamente en los vasos. ¿Y dónde más tenemos músculo liso? En los bronquios. A propósito de esta, el músculo diafragma, ¿cómo lo consideramos? ¿Eso es músculo liso o hace parte como o especial de músculo esquelético? Eso es más como músculo esquelético. El diafragma no es propiamente músculo liso. Y hablamos de la inervación por el sistema nervioso autónomo. Y hablar del sistema nervioso autónomo es hablar de simpático y parasimpático. Se acabó. ¿Cierto? Muchachos, hay conceptos tan grandes que no nos podemos perder con ellos. Por eso trato acá de que lo hagamos de esa manera. Cuando uno habla del sistema nervioso autónomo, le dicen simpático y parasimpático. Y le hablan de fibras preganglionares y posganglionares. Se acabó. Y le hablan de receptores y le hablan de neurotransmisores. ¿Estamos de acuerdo? Mi intención vuelvo a lo mismo. A lo mejor ya han visto eso, pero ojalá que acá podamos, como en esta cátedra, como depurar, como aclarar ciertas cosas. Uno sabe un mundo de cosas. Por ejemplo, señorita Daniela, ¿cuáles son los receptores del sistema nervioso simpático? Receptores. Hay conceptos básicos claros que eso hay que tenerlos, como diría el doctor Jorge Luis Duque, nuestro señor decano. Eso es no negociable, eso lo deben de saber. Receptores del simpático. ¿Cómo? Bueno, ¿cuáles, pero específicamente cuáles son los receptores del simpático?
Eso hay que tenerlo claro, porque cuando se vea la parte operativa de la funcionalidad, tengo que hablar en términos de receptores, y farmacológicamente hablo en términos de receptores. ¿Cuáles son los receptores del simpático? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos son los receptores del simpático. Y van a ver que están distribuidos a diferente nivel y cumplen diferentes funciones. Entonces, cuando ustedes vieron, por ejemplo, estimulantes de los receptores beta 2, para el caso del árbol traqueobronquial, estamos hablando de receptores que estimulan los procesos de broncodilatación. ¿Me hago entender? Ojalá echen una revisadita a eso, que ahí hay un cuadrito interesante para que lo revisen. Simpático colocan receptores y están distribuidos a diferente nivel. ¿Cuáles son, señorita, los neurotransmisores del sistema nervioso simpático? Neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina. Muchachos, esto hay que tenerlo claro. Cuando yo utilizo un fármaco cualquiera que sea, que estimula la adrenalina y la noradrenalina, ya sé qué me puede pasar. Les voy a dar una inquietud. ¿Por qué se utiliza la adrenalina en el paro cardíaco? Porque el doctor Murillo dijo, no. Porque el doctor Zuluaga dijo, no. Porque Gilberto García dijo, no. Hay una razón expedita para utilizar la adrenalina. ¿Por qué no dijeron utilicemos dopamina para el paro? Les dejo la inquietud. Ahora me voy para el parasimpático. ¿Cuáles son, María Paula, los receptores del parasimpático? Parasimpático receptores. ¿Cuáles son? Básicamente. ¿Cuál es? Colinérgico, sí. Receptores. Nicotínicos y muscarínicos. Y el neurotransmisor por excelencia corresponde a la acetilcolina. Muchachos, como les digo, hay conceptos tan grandes que vale la pena de aclarar para usar para dónde voy. Si un paciente llega porque le dieron una dosis de escopolamina y sé que la escopolamina estimula el sistema nervioso parasimpático, sé que la cascada de manifestaciones es eminentemente parasimpática. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero si por el contrario un muchacho se echó una sobredosis de cocaína, la cosa es distinta. Bueno, ese era el paréntesis. Entonces tenemos sistema músculo esquelético, mesodermo paraxila, ahí está clarito. Músculo liso, hojas plánicas del mesodermo y en parte del ectodermo en algunos casos. Músculo cardíaco, mesodermo esplánico que rodea el tubo cardíaco. Ahí está como el origen embriológico de esa parte de los músculos para que no nos perdamos. Aquí está, vean, músculo esquelético, ahí está, vean. Ese cuadro es fundamental, clarito, pues ahí no hay mayor problema. Somitómeros y somitas para los músculos de la cabeza. Somitas para los músculos del esqueleto axil, para el corporal y las extremidades. De ahí es donde viene la parte muscular. Y músculo liso, ahí está, hojas plánicas de la pared intestinal y sus derivados, y el ectodermo, constrictor y dilatador de la pupila, glándulas mamarias y glándulas sudoríparas. Ahí está la claridad. Entonces, los músculos vienen de los mesodermo paraxil, de los somitas, y una parte proviene del ectodermo, constrictor y dilatador de la pupila. Y músculo cardíaco, la hoja esplánica que va a rodear el tubo cardíaco. Acuérdense que hay un detalle, ahí aparece, fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, el sistema de conducción es nervioso, es muscular. Cuando yo hablo del sistema de conducción cardíaca, el sistema de conducción cardíaca es un sistema de conducción de origen nervioso, de origen muscular, o es nervioso o es muscular, ¿cómo es eso? ¿Están de acuerdo con lo que menciona la señorita Laura? Sí, señor. El sistema de conducción es un haz especializado de fibras musculares. Eso no son fibras nerviosas, son fibras musculares. ¿Que reciben influjo del sistema nervioso autónomo? Claro que sí. Pero eso es un haz especializado de fibras musculares. No se les olvide que en esa parte del corazón tenemos que hablar de unos paquetes de músculos. ¿Cómo se llaman esos paquetes de músculos que están en el corazón y en el útero? Que garantiza el proceso normal de contractilidad. ¿Cómo se llama eso? Donde está una ley que dice, señorita Daniela, ¿la ley de qué?
Cuando uno habla de contracción, habla de una ley, ¿cómo se llama esa ley? Bueno, esta línea es una, bueno, pero hay una que dice que es la ley del todo o nada. Todo, nada. Exactamente, esa ley del todo o nada está representada por un paquete, pudiéramos decirlo, de uniones estrechas entre fibras musculares, que está en el corazón y está en el útero. ¿Cómo se llaman ese paquete de fibras que están condensadas ahí? Apoyados en la ley del todo o nada. Sincitios, no hablan de sincitios. Que sincitio auricular, que sincitio ventricular, y hablamos de un sincitio. ¿Qué quiere decir el sincitio? Voy a utilizar un término castizo que ojalá no quede grabado eso. Pero lo voy a decir como para que me lo entiendan. Como cuando, bueno, se da una pelea pues ahí entre lo que es con él es conmigo, o lo que es con ella es conmigo, básicamente, ¿cierto? Ese paquete que garantiza que cuando se genera un estímulo en el sincitio auricular, se contrae toda la aurícula, todo el grupo, la aurícula como tal. Cuando el estímulo es en el ventrículo, se contrae todo el ventrículo. Recuerden que en la contractilidad, las aurículas se contraen primero que los ventrículos. Cuando se da un desorden, cualquiera que sea en el sistema de conducción, cada uno arranca por su lado. Eso es lo que, pero normalmente existe ese proceso. Así está definido. Bueno, vamos avanzando. Entonces aquí está, vean. Aquí está lo que tanto les había dicho. Esto es no va a ser nuestro tubo neural, cresta neural por acá. Esta es nuestra notocorda. Este es el mesodermo paraxil. Este es el mesodermo intermedio y este es el mesodermo lateral. Eso está ahí pues hecho. Creo que esa gráfica la hemos visto 20.000 veces. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Este es nuestro tubo neural. Toda esta parte es el somita, que tiene dos porciones, ¿cierto? Una porción, ¿cuál es? El somita. Las dos porciones del somita, ¿cuáles son? Grandes. En el somita tenemos esclerotoma, dermatoma y miotoma. Listo. En el proceso normal, entonces partimos de mioblastos. Esos mioblastos se van a ir organizando, se van a ir fusionando de cierta manera para formar fibras alargadas y multinucleadas. ¿Qué diferencia entre la fibra muscular lisa y la fibra muscular esquelética? Entre otras. ¿Y qué más? Allá está escrito. Que son alargadas y multinucleadas. Ese es un elemento importante en la fibra muscular esquelética. Y obviamente la presencia pues de estrías. Vean, ahí está ese gráfico, vea qué bonito. Mesénquima, mioblasto, fusión de mioblastos, se forman miotubos, que fue lo que arrancamos cuando hablamos de la formación del corazón, aparecen las famosas miofibrillas, y finalmente pues se forma la célula muscular como tal. Les hablamos de que es multinucleadas en el sistema esquelético, cosa que no ocurre con los demás. Bueno, ahí está desarrollo muscular, vean. Músculo esquelético. Diferenciación en mioblastos. Acuérdense, ¿cuáles son las células pluripotenciales a partir de la cual se forman? Condroblastos, osteoblastos, osteoclastos y fibroblastos. Esta es pregunta de evaluación muy sencilla, Laura. Esta es de Coquito. Ah, no. Doctor, ¿no son los esclerotomas? Pero en general sí son los esclerotomas. Pero ¿cuál es la célula madre a partir de la cual ella se puede ir para fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, osteoclastos? Las células, ¿qué? Ahí las tenemos. Las células, les acabamos de hablar de ellas. Si a un fibroblasto le preguntan, venga, ¿cómo se llama su mamá? Ah, ella se llama. Un condroblasto, ¿cómo se llama su mamá? Ah, sí, claro, ella se llama. Células mesenquimáticas. ¿Para dónde coge cada una? Depende de los factores de diferenciación. Si la célula mesenquimática migra, por ejemplo, a la región distal, como acabamos de ver allí, el recto apical va a formar, obviamente, células formadoras de osteoblastos y osteoclastos. Si migra hacia la articulación, al oeste de la articulación va a formar condroblastos. Depende de eso. Entonces la célula mesenquimática proviene de allí. Listo. Ahí está, también. Patrones de formación del músculo en la región cefálica. ¿Quién gobierna eso? La famosa de la cresta neural.
En la región cervical y occipital, el mesodermo somático o mesodermo paraxil. Y en la pared corporal de las extremidades, eso sigue siendo mesodermo paraxil en gran parte. Y otra parte, ¿de dónde proviene? Proviene de la hoja somática del mesodermo lateral. Listo, aquí, séptima semana, ¿cómo aparecen? Las extremidades, como condensación del mesénquimo. Ya hablamos del general dónde vienen los músculos, ahora hablemos de la famosa formación de la extremidad. Entonces aparece condensación del mesénquima. ¿Cuál es mesénquima? El que acabamos de hablar. Este mesénquima, ¿de dónde viene? De las células dorsolaterales de los somitas. Esas famosas células dorsolaterales de los somitas es lo que ya habíamos llamado como antes nosotros. Bueno, parte de los dermomiotomas y parte de los esclerotomas, para formar toda esa parte de la extremidad. Pero la extremidad está formada por una parte ósea, por una parte muscular. Y el mesodermo que aparece, el mesodermo somático, están formados los huesos de las extremidades. Y en esa formación de las extremidades vamos a tener obviamente un grupo de músculos que vamos a ver ahorita, se van a agrupar en una porción anterior y en una porción posterior. Y se van a agrupar en dos grandes paquetes de músculos, unos músculos flexores y unos músculos extensores. ¿Por qué está así? Porque así está condicionado genéticamente en el desarrollo de nosotros. Nadie nace con los músculos flexores en la pared anterior o en la pared posterior, ya está definido esa parte. Y creo que de eso ya ustedes algo han, como que han venido hablando y mencionando. Ahora, esos grupos de músculos que se organizan están dispuestos, mire esto es lo interesante. Los músculos de la extremidad superior, ¿a qué se enfrentan? A los 5 segmentos cervicales inferiores y a los 2 torácicos superiores. ¿Eso qué quiere decir? Está el grupo de músculos, nace el músculo de extremidad y al frente tiene 5 segmentos cervicales y 2 torácicos. Esos 5 segmentos cervicales inferiores y los 2 torácicos, ¿a qué hace alusión eso? Pues hablamos de C5, C6, C7, C8. Y 2 torácicos superiores. ¿A qué le suena eso? Eso es como qué? A la inervación, pero ¿eso hace parte de qué paquete? ¿Estamos hablando de qué paquete? ¿De quién? ¿O de qué estamos hablando concretamente? Del plejo braquial. Si usted ubica el plejo braquial, va a ver que con los nervios mediano, ulnar y el nervio radial son raíces distribuidas de esos nervios, que es básicamente eso. Entonces, ¿por qué la extremidad superior le inerva el plejo braquial? Porque en su desarrollo normal, al momento del nacimiento, guardaban relación con los 5 segmentos cervicales inferiores y los 2 torácicos superiores, y ahí está el plejo braquial. Vamos a ver luego entonces qué es lo que va a pasar con la distribución de cada uno de esos grupos musculares. Por ejemplo, para efectos prácticos, ustedes que recuerdan, ¿qué tipo de estructura o a qué se dedica el nervio radial básicamente? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué tipo de músculos? El nervio radial, el nervio radial, sí, pero ¿qué grupo de músculos coge el nervio radial cuando uno habla de ese fenómeno de inervación? De los músculos extensores. Cuando digo yo nervio radial, yo no hablo sino de nervio radial, porque hay un nervio radial. Entonces, el nervio radial se va a distribuir en los músculos de los extensores. Ahí está, ve, que están localizados en la parte dorsal. Mientras que el cubital y el mediano hace parte de los flexores, están localizados en la parte ventral. De ahí yo puedo decir entonces que la mayoría de los músculos extensores del brazo o del antebrazo, están inervados ¿por quién? Por el nervio radial, menos quién, menos el extensor ulnar del carpo. Ay, ay, ay. Ey, ojalá lo pueden revisar. ¿Alguien tiene el libro Anatomía de Chatén? Chatén Bustamante. ¿Han hablado de ella? ¿Cómo que no? Ja, se la recomiendo. Yo estudié mucho en esa anatomía. Dirán, no, de razón. Y muestro la pobreza. Pero es interesante. Esa es la explicación de por qué están inervados.
cualquier nervio que usted le hable, perdón, cualquier grupo muscular que hable de los extensores, menos el extensor unal del carpo y otro que no lo recuerdo, todos son por el nervio radial. Todos son por el nervio radial. ¿Recuerdan las raíces del nervio radial? Claro, cómo no recordarlas. Nervio radial. Y queda una lesión en el nervio radial. Mano caída, mano en garra. La mano del nervio radial es ¿qué? Caída. ¿Y esta es la mano de quién? Del mediano. ¿Y esta? Del ulnar. Y allá a veces uno lo logra ver así, el señor que le pegaron aquí, o que estaba cortando caña y metió la mano, raíz y fue. Nada impropio. Bueno. Ahí lo que dice inicialmente es que tenemos, acuérdense que el nervio espinal está formado por un ramo ventral y un ramo dorsal, o sea, una raíz sensitiva y una raíz motora. Y en la región toracolumbar, ¿quiénes se le pegan ahí al nervio para ahí se conecta? El simpático. ¿Está claro eso? Bueno. Listo. Ahí está, entonces, la distribución en general de los músculos, miotomas occipitales, miotomas cervicales, miotomas torácicos, en fin. Vamos a ver ahorita que en la formación de los músculos, ellos se van a agrupar como por paquetes. Pues llega un momento en el cual no se ubican de esa manera, sino que están de forma como individual. Miotomas preópticos, bueno. Aquí está. Volvemos otra vez, aquí figuran nuestros famosos somitas, nuestra notocorda y todo lo demás. El somita tiene una pared ventral y tiene una pared dorsal del somita, que nos vamos pues como a meter ahí que originar cada uno de ellos. Acá está, vean, músculos de la cabeza. Ahí están de dónde proviene cada uno de esos músculos, el recto superior, el oblicuo superior, en fin. El recto, mire que la mayoría provienen de dónde, de los somitas y la inervación, ve. Acá están los somitas. En la región cefálica, en la región occipital, estos son los somitas. 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 5 y 10 coxígenos. Estos somitas se van a fusionar entre sí para dar lugar a la formación finalmente de lo que va a corresponder a los segmentos de la columna vertebral. Se van a ir organizando de cierta manera. Porque de lo contrario, ¿cuánto nos da ahí? 4 y 8, 12. Y 12, 24. Y 5, 29. Y 5, 34. Y 8, 42. Normalmente, ¿cuántos son? Porque hay una fusión entre ellos, la fusión de los cuales van a desaparecer algunos de ellos. Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos que decir en la formación de los músculos? Entonces, ya quedó más o menos claro de dónde vienen los músculos. Listo. Y ya quedó claro a qué es que la idea es esta, lástima que no puedo escribir allá. Ya sabemos dónde se originan los músculos. Cuando el músculo sale, se enfrenta a unos nervios espinales. Listo, ya. Ahora los músculos se van a organizar en dos grandes grupos en su formación embriológica. Uno que se van a denominar los epímeros. Epímeros suenan a los que están como en la parte superior. Epímeros. La porción dorsal entonces se van a originar o se van a localizar esos músculos, se van a denominar músculos localizados en el epímero. Vamos a ver, ¿cuáles son músculos que están localizados en el epímero, en el proceso normal de organización? ¿De dónde provienen? De las células dorsomediales. Y resulta de que ese epímero recibe un ramo primario dorsal. La porción ventral, es decir, los grupos se van a organizar en una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal se va a denominar epímero. Listo. ¿Qué recibe? Un ramo primario dorsal. Y la porción ventral se va a denominar hipómero. ¿Y qué recibe? Un ramo primario ventral. Listo. Ahora vamos a ver qué se origina de los epímeros y qué se origina de los hipómeros. Listo. Doctor, Bueno, señora.
Le Una escucho, señorita. pregunta. Eso que usted está mencionando son lo mismo de los dominios. El dominio primoaxial y el dominio abaxial. ¿Es Sí, exactamente lo lo mismo mismo, el o no? parcial y paxil. Es exactamente igual, señorita. No hay Gracias, ningún doctor. cambio importante con relación a eso. Es lo mismo. Hipómero, o epímero, hipaxial o hipaxial, en fin. Bueno, entonces vamos a ver qué se origina. Aquí está en este gráfico, ve, acá está. Epímeros están en la parte superior, hipómeros en la parte inferior. Y ya dijimos entonces, vamos a ver qué originan los epímeros y qué se origina de los hipómeros. Bueno, acá se ve muy bien, entonces, epímero, grupo muscular en la parte superior, hipómeros en la parte inferior. Acá está nuestro tubo neural. Aquí está en esta gráfica como distribuido en la parte que tiene que ver con las raíces nerviosas, que realmente no se ve muy bien. Muy bueno. Entonces, en esa organización de los músculos, aquí aparece el epímero, formado por las células dorsomediales del somita, que se organiza en miotomas, y el hipómero formado por células dorsolaterales del somita. Mire que para el epímero corresponden a células dorsomediales y para el hipómero a células dorsolaterales de quién? Del somita. Acuérdense que ahorita vimos que el somita tiene una porción dorsomedial y una porción dorsolateral. ¿Sí? Pero también tiene, como lo vimos ahorita, también tiene dermatomiotomas y también tiene miotomas para este caso. Bueno, aquí está. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Acuérdense que ahorita dijimos, entonces para que quede claro, en la organización tenemos un grupo de músculos arriba y un grupo de músculos abajo, se acabó. Los que están arriba los llamo epímeros y los que están hacia abajo los llamo hipómeros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué originan los epímeros que están en la porción superior? Los músculos extensores de la columna vertebral. Me vuelvo a esta gráfica. Acá está, vean, epímero. ¿Sí? Entonces, esos epímeros, ¿qué grupos músculos van a originar? Los músculos extensores de la columna vertebral. ¿Y de dónde provienen? De las células dorsomediales del somita. Ahora, de las células dorsolaterales del somita provienen los hipómeros. ¿Cuáles son los músculos hipómeros? Músculos de las extremidades superiores de la pared corporal. A nivel cervical, ¿qué originan los hipómeros? Originan el escaleno, genioideo y los prevertebrales. Y a nivel torácico originan los intercostales externos, intercostales internos y el transverso del tórax. Ahí se divide como en 3 fascículos. Muchachos, ¿está más o menos clara la idea con eso? ¿O estamos perdidos? Estamos perdidos, digan. Lástima que no pueda rayar allá. Entonces, resumo nuevamente para hacer claro. En el proceso normal de formación, unos músculos que se forman en la parte superior y otros en la parte inferior. Los de la parte superior se llaman epímeros, los de la parte inferior se llaman hipómeros. ¿Qué origina la parte superior del epímero? Los extensores de la columna vertebral, y los hipómeros originan hacia abajo, que van después de pasar, van desde la columna cervical hacia la región sacrocoxígea, y a diferente nivel van dando origen a diferentes estructuras. ¿Qué más tengo que mirar acá? Que en los unos tienen una llegada a un ramo primario ventral y otros una llegada a un ramo primario dorsal. Vean. El primero está otra vez repetido, músculos extensores de la columna vertebral. Y en los hipómeros va a originar los de las extremidades y la pared corporal. O sea que la gran mayoría de los músculos de las extremidades superiores e inferiores provienen de los hipómeros. Y aquí está, hipómeros cervicales, los músculos se originan. Hipómeros torácicos, los músculos se originan. Hipómeros abdominales, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, los rectos y el transverso del abdomen, porque se divide como en 3 paquetes. Entonces, aquí está más claro todavía, aparentemente. Esto es todo epímero, vean. Y esto todo es hipómero. Solamente que este hipómero se va a dividir en 3, como en 3 grandes bloques. Se divide en 3 bloques torácicos y 3 bloques abdominales. Los bloques torácicos, ¿qué originan? ¿Qué originan los hipómeros en el bloque torácico? Se dividen en 3 grupos de músculos. ¿Cuáles son los 3 músculos? Internos, externos y transversos. ¿Y en el abdomen qué origina? El oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Ya, eso es todo.
Y cuando nos bajemos un poco más a la parte sacroilicoxígea va a formar lo que va a ser el diafragma pélvico y lo demás. Bueno, es una parte como crucial ahí. El ramo primario dorsal va para los epímeros y el ramo primario ventral va para los hipómeros. Listo. Aquí están los 3 paquetes, 1, 2 y 3. Y por acá estarán los del abdomen, ¿sí? Los 3 paquetes, la misma historia, que lo acabamos de mencionar. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Y en el tórax tenemos entonces, para el caso del tórax tenemos nosotros lo que corresponde al transverso del abdomen, entre otros. ¿Y qué otros músculos son los del tórax? Intercostales internos, intercostales externos. Ahí está, vean, en esta otra parte. Oye, si estoy en clase acá, qué pena, pues sí. Por favor. Bueno, listo. Bueno, ahí están. Oblicuo externo, oblicuo interno, listo. Hipómeros lumbares, cuadrado lumbar. Sacro y coxilla forman el diafragma pélvico y los músculos estriados delante. Quedan un grupo de remanentes en la parte media del tórax que van a originar los rectos del abdomen, en la porción cervical los infraoideos y en la legión torácica el músculo external. Ya, se acabó. ¿Por qué ando con ese cuento de epímeros y hipómeros? Porque tengo que hablar de la parte de la inervación. Los epímeros reciben ramo ventral o ramo dorsal. ¿Sí? Hipoventral, listo, correcto. Acá, listo, en fin. Aquí está. Ahí está lo mismo que tanto les he dicho. El músculo esquelético del hipómero se forman los músculos. Ahí están. Extremidades y de la pared corporal, los infraoideos para la parte cervical, en la parte torácica los intercostales, en la parte del abdomen estará la parte de los oblicuos y en la parte inferior está el diafragma pelviano y músculo estriado. Entonces de ahí viene. Pregunta, ¿de dónde vienen la mayoría de los músculos? En este caso, van a provenir de los hipómeros. ¿Y dónde vienen los hipómeros? Pues de células mesenquimáticas. ¿Y de dónde vienen esas? Pues bien, vamos a ver que vienen de los somitas y del mesodermo lateral. Bueno, eso es para músculo estriado. Ya vamos como terminando esto. Ahí logra verse en esa gráfica, ve, ahí está. Es que les cuento una cosa, muchachos, hay que sentarse a revisar eso. Ustedes, como siempre se los digo, muchachos, no quiero ser pedante, pero vea, aquí me siento a revisar y a mirar, vea, y ahí voy rayando a lápiz y con lapicero rojo. Vea. Digo, si no es que el señor viene a ver qué se inventa, a ver qué se le ocurre. No, yo me siento, muchachos, créanme, porque es que también el respeto frente a ustedes. No venir uno a ver como qué se le ocurre, a repetir diapositivas ahí. Escalenos, prevertebrales, genioideos, ¿ya los vi? Ah, sí, señor, sí los vi. Venga, ¿cómo es que es esto? Bueno, esa es como la intención. Si yo no entiendo eso, ¿cómo les hago entender a ustedes? Yo ni siquiera lo entiendo. Les confieso algo, al principio yo sudaba frío en embriología, pero frío. Y yo no sabía ni cómo le iba a manejar eso, porque como eso no lo vi así. En mis tiempos, ¿cómo era esa gráfica? Pablo, hágame un favor, al frente, explíqueme esa gráfica. Y se sentaba uno atrás, listo. No leyó, ya, y hágale, el que sigue. Era uno sin saber ni qué hacer ahí, porque uno no entendía nada. Puede que ahora pase lo mismo, pero pues que sea diferente. Pues que sea diferente. Bueno, listo, esto ya también, la misma historia, vamos a repetir todo este mundo de cosas. Bueno, entonces, listo hasta ahí. Ahí hay un resumen para acabar esa primera parte, eso se termina. Listo. Ya. Ahí están todos como se forman esos músculos, que más nos queda como por acá, la parte muscular ahí tenemos lo mismo. Músculos de la cabeza, ya saben de dónde vienen. Entonces, debe quedar claro el día de hoy. Músculos de la cabeza, ¿de dónde vienen? Los músculos de la región cervical, ¿de dónde vienen? Torácica, ¿dónde vienen? Lumbar, ¿dónde viene? Sacrocoxígeo, ¿dónde viene? Eso debe estar más o menos relativamente claro. Está también esta parte. Bueno, listo. También por acá creo que ya. Podemos ir como mirando esto. Bueno.
Nervio radial inerva los músculos extensores formados por la unión de las ramas segmentarias dorsales. Acuérdense, cuando uno habla del plejo braquial, hablamos de plejo braquial, de plejo lumbar, del plejo sacro, ¿no es cierto? Pero cuando está en la región torácica usted no habla de plejo, porque los nervios están distribuidos, circunscribiéndose a las costillas. Bueno, para el caso del músculo cardíaco, pues ya dijimos que provienen del mesodermo esplácnico que está rodeando el tubo neural. Bueno, continuamos acá. Musculatura lisa. Entonces, acuérdense que el intestino primitivo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se da el intestino primitivo? ¿De dónde proviene? De la incorporación del saco vitalino al embrión. Entonces, el músculo liso de la pared del intestino y sus derivados se origina del mesodermo esplánico que rodea el endodermo de estas estructuras. El músculo liso para el tracto gastrointestinal. El músculo liso vascular se produce del mesodermo adyacente al endotelio vascular. Y los músculos constrictor y dilatador de la pupila, ¿esos son de qué origen? Ectodérmico. Igual que las glándulas sudoríparas, igual que las glándulas mamarias, eso es de origen ectodérmico. Acá está. Pues aquí tenemos del mesodermo lateral, va a originar el esqueleto, tejido conectivo y los vasos sanguíneos. Bueno. Células de la cresta neural van a originar las células de Schwann y los melanocitos. Bueno. Y terminamos ya teniendo ya los músculos, teniendo los huesos, ahora sí cómo se forma en general la extremidad. Entonces, cuando se forma la extremidad, partimos de una serie de etapas en la formación de la extremidad. Ustedes me habrán escuchado mencionar que en la formación de las extremidades hablamos siempre, por lo general, que la primera estructura a partir de la cual se da el desarrollo embriológico, ¿cómo la hemos llamado, señorita Daniela? Que alguna vez se los dije cuando estaban por allá, que tú eres mi qué. ¿Cómo se llama la estructura base a partir de la cual comienza el desarrollo de un órgano embriológico? Desde el punto de vista embriológico, pues. La yema. Recuerden que alguna vez les dije, no sé si recordarán, tú eres mi yema, tú eres mi primordio, tú eres mi esposo. ¿O no? Pues por ser el primero, comillas, dejo hasta ahí. Entonces siempre partimos de una etapa de brote o de yema. Las yemas de los miembros superiores aparecen, la primera en aparecer, y están de alguna manera reguladas por el reborde ectodérmico apical. Que eso se los mostré para allá en una gráfica. Reborde ectodérmico apical y mesénquima. Esa interacción entre el mesénquima y el ectodermo para que se desarrolle. Si el reborde ectodérmico apical no aparece, pues ahí se quedó la estructura. Después aparece una segunda etapa que se llama la etapa de aleta corta, en la quinta semana, donde el mesénquima comienza a proliferar y ya va a originar una estructura en forma de aleta, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, tercero, etapa de pala o remo. Ahí está. Final de la quinta semana. En el transcurso de la sexta semana, la extremidad se aplana, entonces comienzan a aparecer las placas de la mano y del pie. Tenemos una porción proximal y una porción distal. ¿Qué caracteriza en esta etapa? Que comienzan a aparecer las famosas radiaciones digitales. Esas radiaciones digitales van a ser las responsables de la formación de los dedos de la mano. Esos dedos inicialmente están unidos, llamémoslo así, esas radios digitales están unidos entre sí por mesénquima, que se parecen como a las aletas de los patos, ¿cierto? Pero ocurre un proceso fundamental que hace que ese mesénquima que está uniendo los rayos digitales vaya desapareciendo. ¿Cómo se llama ese proceso normal, llamémoslo así, de muerte celular programada? Ya les dije todo. Apoptosis. Entonces, una falla en la apoptosis, ¿a qué se puede traducir? ¿Qué puede pasar si la apoptosis ha fallado? Bueno, sí, pero ¿cómo se llama eso? Cuando los dedos están, cuando ha fallado la apoptosis, ¿cómo se llama eso?
sindactilia. La sindactilia es que aparecen fusionados, en gran parte por fallo en la apoptosis. Pero ¿qué podemos también tener allí? Hombre, podemos tener ese tipo de procesos, pero partiendo del hecho que podemos tener una extremidad en la cual haya la formación de una estructura que tenga huesos, es decir, el dedo puede estar fusionado con el otro, pero puede ser que no tenga huesos en su interior. Entonces lo que pudo haber pasado, falló la sindactilia que no se separó, pero también falló la migración de células mesenquimáticas para formar estructura ósea en ese hueso. ¿Sí? Eso es diferente a cuando hay un dedo adicional. ¿Cómo llaman el dedo adicional? Polidactilia. Que eso hubo un proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado en la polidactilia? ¿Qué fue lo que pasó embriológicamente? Bueno, no tanto en la apoptosis. No hubo una regulación adecuada. Recuerden que ahorita les dije que esta regulación depende en gran parte. El crecimiento como tal, eso se lo deja el reborde ectodérmico apical. Pero la proliferación, esa parte como el crecimiento como tal, está más bien regulada por el tejido conectivo que está allí. Que hubo un poquitico más de crecimiento del tejido conectivo. O ese tejido conectivo no reguló adecuadamente la formación de esa estructura. Bueno, acá están las diferentes etapas que les estaba mostrando ahí ahorita. Miren acá arriba. Esta etapa de yema, esto que estoy señalando acá, ahí con la flechita, ¿qué tipo de tejido será? Puro mesénquima, correcto. Y esto que está aquí, que voy a señalar acá, ¿de qué se tratará? Quedo como contento hoy un poquito con ustedes. Eso, ¿cómo? Reborde ectodérmico apical. Listo, ya voy quedando el medio contento. Después nos pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo se llama la segunda etapa? Listo, acá está. Ya hay interacción entre este reborde ectodérmico apical y acá. Esto es. Esto va a ser puro mesénquima. Aquí ya el mesénquima ha proliferado un poco más. Y aquí que aparece en esta etapa, ¿esto qué son? Van a conocer los rayos digitales. ¿Sí? Ah, tan bobo. Ay, Dios mío, estaríamos bien. Listo, ya. Por aquí va a estar, esto es mesénquima, lo que está en medio del rayo digital, esto es mesénquima, esto es puro mesénquima. Ahí es donde ocurre la apoptosis para que se vaya dando todo este proceso, aquí. Y finalmente tenemos la formación, pues, como de la parte de lo que va a ser la extremidad. Mire cómo vamos en tiempo respecto a eso. Listo. Aquí tenemos entonces lo mismo. Aquí ya en sentido ya distal, aquí el mesénquima ha proliferado para formar estructuras óseas. Alguien dice, bueno, ¿y cómo hacemos, cómo se diferencia para que se forme cartílago en la extremidad y cómo hacemos para que se forme hueso? ¿Quiénes son los responsables de eso? Porque las células mesenquimáticas están migrando. Ellas están migrando acá. Exactamente, la diferenciación en condroblastos y la diferenciación en osteoblastos. Bueno, aquí también vean. Aquí sí que se ve feo. Y terminemos, ahora sí, con otro fenómeno importante. Entonces, más o menos dijimos el músculo de dónde viene. Yo siempre insisto, muchachos, hay que tener esa claridad como para dónde es que uno va. Porque eso también le permite a uno, como a la hora de estudiar, venga, ¿de qué es que estamos hablando? Porque a veces uno coloca diapositivas, habla y habla y habla y dele, pero venga, ¿para dónde vamos? Señor, ¿qué es lo que está buscando? Yo ya les dije dónde vienen los músculos. La relación con la parte de la inervación. ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo es la inervación? Ahora hablé de las estructuras, ya está formado. Pero ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito entrar a este fenómeno de rotación de los miembros, o sea que los miembros también rotan. ¿Por qué es importante esta rotación de los miembros? Por la disposición de los grupos musculares. Los flexores en el miembro superior están en el compartimento anterior o compartimento posterior. Eso me recuerda a José del Carmen. José del Carmen fue profesor mío también, créanme. Sudamos bastante. Porque las cosas eran muy, muy complejas y muy de todo. Entonces a ustedes les tocó eso. Él formaba dos grandes grupos.
cogía el cráneo, ahí donde comenzaba uno a padecer ahí con ese cráneo. Yo recuerdo que me llegué para la casa con los cráneos que me prestaron y en la casa de mi mamá casi me saca por una ventana porque estaba haciendo una especie de profanación. Entonces me tocaba encerrarme en un cuarto a estudiar con el cráneo allá porque no había otra cosa que hacer. Entonces comenzaba uno por allá, por el redondo mayor y el redondo menor. ¿Qué sale o qué entra? El grupo de los que salen, el grupo de los que entran. Eso se volvió una cosa terrible y con todo eso, pues un estrés bárbaro con todo ese mundo de cosas, pero bueno, ahí hemos logrado sobrevivir, ahí nos hicimos médicos, buenos, malos, regulares, pero ahí estamos. Bueno, el problema, muchachos, es que yo siempre les digo de manera muy especial, la formación depende de nosotros, pero también depende de ustedes. Hoy yo estoy aquí frente a ustedes, pero yo no sé cómo sea la canción, yo no sé mañana. Si yo me tenga que acostar y la médica tratan de ser la señorita Daniela Uribe, o por el cómo nos ha pasado allá, estudiantes o muchos médicos, en fin, que fueron profesores. A ver, les doy un paréntesis rápido acá. El papá del doctor Héctor Murillo Wills, yo lo manejé en la UCI del Hospital San Juan de Dios. Nunca se imaginó el doctor Murillo que el doctor García va a ir a manejar a mi papá en la unidad de cuidado intensivo. Allá estuvo el papá de él. Y hemos tenido unos de doctores muy prestigiosos, que ahí sí quedamos de cuenta de ustedes. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos? Es a que tratemos de hacer, hagámosle ahí a ver, no, muchachos, de la mejor buena manera, porque es que yo no sé, ojalá que nunca pase, que sea la mamá de ustedes o que sea uno que quisiera, como a veces le dicen, no, que si alguien fuera allá, uy, lo viera siquiera fulano, porque quisiera que fulano, por favor, ese ya no estuviera de turno, pero pues como uno no sabe, entonces siempre piensen en eso. Hoy están aquí sentados, pero no les falta mucho para que vayan allá a trabajar en alguna parte y la vida de una persona que en manos de ustedes. Cuando usted deja a la mamá, el papá, el hermano, ojalá que nunca sea hospitalizado, queda en manos de un doctor. A lo que él, pues el conocimiento de él. Entonces, si uno está como medio flacongo, como medio regular zongo, pues las cosas le van a quedar así. Entonces, la invitación es a eso. Yo sé que a veces, ¿cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegará, como dice la canción? Hasta que llega el día. Entonces, uno tiene como que pensar en eso. Uno tiene que pensar en eso. Y mucha gente le deposita al papá o la mamá, bueno, muchas cosas, y depende de lo que uno ya tenga que hacer. Ya en el área de un especialista, pues ya es usted el que define. ¿A quién más llamamos? Es usted, hermano. Y recientemente hemos tenido algunos de los... Es más, les confieso para terminar, en estos días tuvimos 2 colegas de la UCI hospitalizados ahí. De los médicos, de los intensivistas, uno acostado, bueno, uno se acostó en esta cama hoy, salió él y a los otros días se acostó el otro. ¿Ya qué tienen que hacer? No, estamos al mando de él, él es el que es. Pues nos movemos en ese ambiente, pero usted ya es paciente, está acostado ahí y se hace lo que yo diga, ya no es, hermano, impóngame tal cosa, no, qué pena, el médico soy yo. Entonces, para hacerles esa invitación hay que ir un poco más lejos, hay que prepararse más, hay que trabajar más. Bueno, listo. Ahí está esa parte de la rotación. Muchachos, yo les voy a ser honesto a ustedes. Que si rota lateral, que si rota dorsal, eso se nos va a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que ser honestos. Pues el ortopedista no se acuerda si eso rota lateral o rota dorsal. A mí que es lo que me interesa saber. La razón por la cual los músculos extensores en, en el miembro superior estén localizados ¿dónde? En la región anterior o en la región dorsal. Dorsal. ¿A qué se debe eso? A la rotación que ahí aparece. Entonces, no sé si les llama la atención esa parte y lo de la inervación. Pero, ¿qué ocurre con los músculos de las extremidades inferiores? ¿En qué compartimento anterior están, en qué compartimento están los extensores en la miembro inferior? ¿Ah? En el anterior, ya que les di la respuesta ahí. Ahí están. ¿A qué se debe eso? A fenómenos de rotación. A fenómenos de rotación. Eso es lo que explica, y de esa manera también vamos a explicar lo que está ocurriendo. Usted no les llama la atención. Cuando uno hace en la posición anatómica, la planta de los pies les queda hacia abajo, pero en cambio acá arriba quedan hacia el frente. Es diferente. Eso se debe a la rotación que hay de las extremidades, que también garantiza su inervación y porque obviamente, miren ustedes cómo los codos en la posición anatómica me quedan hacia atrás, pero las rodillas me quedan hacia adelante, eso gracias a la rotación.
y a las actividades que realizan. Bueno, entonces la verdad se los menciono ahí, pero no voy a ponerme pues como a mirar que si rota lateral, que si rota pues medial, creo que eso no es. Listo. Aquí está lo que pasa con las extremidades inferiores, primero rotan las superiores y luego rotan las inferiores. No hay problemas de malrotación como se ocurre con las vías intestinales, pero sí es fundamental tener en cuenta esas rotaciones para hablar de que la cara interna de la placa del pie hacia dónde queda y lo que ocurre, por ejemplo, con los dedos. Hay una situación, yo diría que es muy similar. ¿Qué situación es similar en la rotación de las extremidades superiores y de las inferiores? Que garantiza que tengamos la estructura al mismo nivel o las tengamos en la misma posición. Que esa no sería como una diferencia. Mire, estamos diciendo que por efectos de la rotación, yo tengo normalmente en la posición anatómica las rodillas adelante y los codos hacia atrás. Tengo una disposición de los músculos flexores y los músculos extensores. Pero sí tengo un cambio importante, o no tengo cambio más bien en qué tipo de estructuras que no van a cambiar independiente de la rotación. ¿Qué estructuras son similares en posición del miembro superior con el miembro inferior? No, propiamente. Los dedos. Mientras que el alus está en la posición está adelante, el pulgar también está adelante. ¿Sí? Mientras que el dedo más pequeño está lateral, igual está lateral. ¿Sí me hago entender? Como en esa posición no va a haber un cambio con relación a eso, ¿o no? ¿O que estoy perdido? Sí. La disposición de los dedos no cambia mayormente en ese tipo de cosas. Pero la posición de otras estructuras sí va a cambiar. Me refiero, ¿el dedo pequeño del pie está lateral o está medial? Lateral. ¿Y cómo está en la posición anatómica este dedo? Medial. Está medial. Me voy a referir entonces de pronto como como a la disposición de los dedos, pero es diferente. Y termino con esto, que es importante. ¿Cuál es la importancia? Ustedes no se han puesto a pensar por qué los dedos tienen tamaños diferentes de longitud y no son iguales. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay algo relacionado con esa parte, eso es cierto de alguna manera, pero ¿qué más? ¿Qué tal si los dedos de la mano fueran todos iguales? En algunos casos que se colocan uñas postizas casi que son iguales. Pero bueno, eso lo manejan ustedes mejor que yo. Ah, claro. Por ejemplo, ustedes no sé si saben que cuando uno, ojalá nunca les pase eso, tiene un trauma a nivel de la mano, los dedos tienen un diferente costo, comillas, costo, pues no sé, o con respecto a la incapacidad. Y tiene que ver con la pérdida, por ejemplo, de este fenómeno de la pinza, ¿sí? Que es con el dedo índice y con el dedo pulgar. Eso cambia un poco. Si fueran, a ver qué le digo yo, no sé, si fueran todos iguales los dedos, habrían algunas funciones que no serían como fáciles como de ejecutar, no sé. Es un poquito ahí como difícil como plantear la situación al respecto. Pero ¿qué pasa con los dedos de los pies? Si todos los dedos de los pies fueran iguales, parte puede estar relacionado con el equilibrio y qué más. Y bueno, y también yo diría que algo como con el movimiento, ¿no es cierto? Alguien diría, bueno, si fueran iguales se repartiría la fuerza de manera igual en todos los dedos, pero como no son iguales, eso va a cambiar un poco. De alguna manera esa puede ser como una explicación probable con relación a eso. Bueno, rotación, ahí está, se los había dicho, el tiempo en que rotan. Acá está la distribución que habíamos hablado ahorita de de la parte de la inervación. Eso es fundamental. Acuérdense que el plejo braquial
puede conducir a el plejo braquial se puede alterar básicamente en qué momento, en el recién nacido. ¿En qué momento va a alterarse el plejo braquial? No se puede lesionar. El plejo braquial se puede alterar, ¿sabe cuándo? ¿En qué momento? Al momento del nacimiento. Exactamente. Acuérdese, cuando en geniturinas usted hablaron algo de toda esa parte que tiene que ver con ese proceso de que cuál es la posición que trae el bebé al momento de nacer. Con el uso de los forceps se puede alterar el plejo braquial. ¿Y cuándo más se altera el plejo braquial? Ahí puede ser una cosa. ¿Y sabe también en qué se pueden ver alteraciones en el niño de plejo braquial? ¿En qué momento? Señorita, si quiere poner de pie un momentito, por favor. Me da su mano. Como usted que es delante de tu mano. Cuando usted va al niño así, la señora se va a subir al bus y levanta el niño de la mano y lo sube. Y sube un pedacito allá. ¿No? O cuando van jugando. ¿Sí? Fácilmente puede dar eso. No es lo más frecuente, pero puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, acá estamos ya con eso. Listo. Claro, porque lo sube pues allá contra la fuerza. Bueno, ahí está. Establecimiento de los patrones del músculo. Los tejidos conectivos miran hacia los mioblastos. La cresta neural controla el desarrollo muscular a nivel de la región cefálica. Los somitas en la región cervico-occipital. Y el mesodermo somático, que ya dijimos que es de la pared lateral, controla el desarrollo de las extremidades. De ellos depende. El control está determinado de esa manera. Bueno, pues yo creería, muchachos, que, bueno, tipos de músculo, acá estriado, esquelético liso. Aquí está también, eso es un resumen de un resumen. El desarrollo de la parte de músculo liso, del mesodermo esplánico, ya dijimos que rodea el intestino primitivo, del mesodermo que rodea el tubo cardíaco para el caso de la formación del corazón. Bueno, yo creo que ahí podemos como dejar allí esa parte. Esos son ya los defectos propios del desarrollo del tubo neural que no vamos a meternos en eso. Bueno, listo, muchachos. Hasta ahí está más o menos esa parte en general del desarrollo del sistema muscular y del sistema esquelético. En la próxima terminaríamos, por ejemplo, por aquello del tiempo, la parte de que tiene que ver con el sistema nervioso. Nos vemos dentro de 8 días, ¿cierto? Si Dios quiere. La idea es vernos acá, me parece a mí, yo disfruto más verlos y verlas acá que como a distancia. La verdad que, y como les digo, muchachos, les hago sí el llamado a la participación y el llamado a que hay que estudiar un poco, hay que seguir, esto es de todo el tiempo, porque es que uno no sabe en qué momento. Acá arriba está uno tranquilo, pero cuando uno se va para Génova y se va para Pijao, no hay a quien llamar a él. Ya es usted con lo que ha conocido y con lo que ha estudiado. Por fortuna existe el doctor Google, que espero no hagan uso de él. Sí. Uno puede tener algunas ideas y tener algunas dudas, pero se supone que se fortalece en su conocimiento. Listo. Entonces, dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Creo que nos faltaba telencéfalo, entonces vamos a ver el telencéfalo, el origen de los pares craneales y el sistema nervioso autónomo. Creo que ahí como terminaríamos. Si queda tiempo, hablamos de los defectos en general. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud, punto de vista? Para que salga un poquitico más temprano el día de hoy. Bueno, muchachos, aquí estamos cumpliendo en lo posible lo que me habíamos convenido. Bueno, que pasen un buen día. Muy amables. Bueno, hago entrega oficial.